buenas tardes, noches, dependiendo la hora que estén reproduciendo este video. Este video es para la materia de análisis de riesgos. Se encuentra dentro de las tareas satélites 1.2, teoría de decisiones y análisis de riesgo. Esta es la tarea activa 1.2.3. Es importante primero definir ciertos conceptos. El concepto de riesgo. Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o condiciones inciertas que, si suceden, tienen un efecto positivo o negativo en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos se pueden incluir en el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener uno o más causas y, si sucede, uno o más impactos. Es importante preguntarnos si adelantarnos al riesgo es posible, si vale la pena el riesgo que se toma por el resultado que se puede lograr. La administración del riesgo es el arte y ciencia de identificar, evaluar y responder a riesgos del proyecto a través de la vida del proyecto y en el mejor interés de sus objetivos. La planeación de la administración del riesgo es el proceso de decidir cómo enfocar y conducir las actividades de administración de riesgo en un proyecto. Esto con base a la definición que se incluye en el PMBOK. Ya que tenemos estos conceptos, es importante también definir el concepto de distribución de probabilidad. ¿Qué se entiende por distribución de probabilidad? Es el listado de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada con cada resultado. Dentro de estos existen dos, las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. Las distribuciones discretas se definen como la variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. Aquí como ejemplo podremos poner que queremos definir las probabilidades asociadas, pero el resultado siempre va a ser un valor específico. Es decir, queremos saber, dando un ejemplo, hablando tomando un experimento de edades, donde queremos determinar exactamente las edades, y las edades van a ser 10 años, 11 años, 12 años, 13 años. Las características de las distribuciones discretas es que la suma de probabilidades es igual a 1. La probabilidad de un resultado se encuentra entre 0 y 1 y los resultados son mutuamente excluyentes. Dentro de las distribuciones discretas, las más usuales son las que son uniformes, que son análogas a la distribución uniforme continua, solamente que asume valores enteros igualmente probables entre un valor mínimo y otro máximo. Por ejemplo, el tiro de un dado. Los resultados de hacer experimentos con el tiro de un dado siempre van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No tenemos valores intermedios. Está la binomial o Bernoulli, que son variables aleatorias con dos posibles resultados, por ejemplo, éxito o fracaso, con probabilidades constantes de ocurrencia. Se utiliza media y varianza, donde n es el número de réplicas independientes. También existe Poisson, que utiliza media y varianza y sirven para registrar el número de ocurrencias en una unidad de medida. Por ejemplo, el número de llegadas a un servicio a una hora. Dentro de las distribuciones continuas, estas pueden adoptar una infinidad de valores dentro de un rango específico. Es decir, aquí podemos dar el ejemplo de la atención en un call center, donde queremos identificar el tiempo de respuesta o el tiempo de llamada de este call center, donde podríamos parametrizar llamadas de 0 a 5 minutos, de 5 a 10 minutos y de más de 10 minutos. Dentro de estas distribuciones continuas, las más usuales es uniforme, que utiliza media varianza. Se utiliza cuando hay poco conocimiento de las variables aleatorias. Normal, que utiliza media varianza, se observa en fenómenos naturales y otros ejemplos, altura de las personas, desviaciones sobre especificaciones de una máquina. La triangular, que utiliza media varianza,
que sirve para aproximaciones gruesas de la normal en la ausencia de datos más completos. Muy usual en tiempos y costos de proyecto. Este va un poquito enfocado a lo que comentaba de los tiempos de respuesta en un call center. Exponencial, que utiliza media y varianza, que es utilizada para tiempos entre llegada de clientes a un sistema de servicio o tiempo entre fallas de una máquina. Existen otras que son la log normal, truncadas, Gaman, Weibull, geométrica e hipergeométrica. ¿Qué metodología de análisis de riesgo se utiliza en los proyectos? Aquí es importante separar dos partes. Una parte es el análisis de las probabilidades de eventos riesgosos y evaluar las consecuencias y severidad de estos resultados. Para efectos del análisis de probabilidad de eventos riesgosos existen varias técnicas, las cuales pueden ser sensibilidad, teoría de decisión, árbol de decisiones, PERP, modelación, FMEA, análisis de escenarios, método Delphi, simulación. Existen otras que son probabilidad objetiva y subjetiva, independencia probabilística y condicional. A veces es suficiente definirla como alta, media o baja. Para evaluar las consecuencias y la severidad de los posibles resultados, se pueden estimar la magnitud de daños o consecuencias, estatus de riesgo, que es la probabilidad del riesgo por severidad del riesgo, y es el uso del valor monetario esperado o teoría de la utilidad. También podría ser suficiente definirla como alta, media y baja. Esto es para simplificar los resultados obtenidos o los impactos de los resultados obtenidos. Estos dos autores sugieren el uso de situaciones discretas en lugar de funciones continuas para identificar las variaciones en los factores de riesgo. ¿Qué opinión te merece esta sugerencia? Bueno, la razón de que estos autores consideran esto es que las consecuencias no son proporcionales al riesgo. Aquí podemos tomar, por ejemplo, ciertos proyectos donde el desenlace o uno de los resultados son mutuamente excluyentes, es decir, tienen como resultado el fracaso del proyecto. Por lo cual la razón es que una consecuencia pudiera desencadenar, o la probable consecuencia pudiera desencadenar el fracaso del proyecto. También dos autores establecen que la asignación de probabilidades a determinados ítems del proyecto a menudo no son conductores del riesgo del proyecto. ¿A qué se refieren los autores y cuáles son los fundamentos? Bueno, estos autores realizaron un estudio de las diferentes técnicas aplicadas a distintos proyectos, donde se observó que todas las técnicas tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo, con base a esta investigación que realizaron, se observó que es más relevante que los proyectos tengan una buena definición desde el principio. El uso de las distintas técnicas sí tiene un efecto relevante en los proyectos que no están bien definidos, donde escoger la técnica correcta se vuelve medular. Sin embargo, el punto clave es que los proyectos estén bien definidos desde su etapa inicial. Proyectos no definidos desde su etapa inicial generan un gran problema, y las técnicas, se ha observado en esta investigación que se realizó, que no tienen tanta relevancia. Es más importante la definición del proyecto desde un inicio. La detección de riesgos con un alto valor RPN aplicando la técnica RFMA a un proyecto como un desarrollo innovador. Bueno, esta técnica se ha mejorado con el enfoque de riesgos. ¿Cuáles son las ventajas que se han obtenido de mejorar esta técnica? Bueno, una de las ventajas es que el equipo del proyecto no se ocupa de todos los riesgos en las etapas iniciales, gracias a la detección de los valores que se incluyen en la RPN. ¿Esto cómo se podría explicar? Desde una etapa inicial se identifican los riesgos que tienen un mayor impacto, por lo cual se pueden asignar más recursos y un mejor análisis o un análisis más detallado para los riesgos que tienen un impacto mayor en el éxito o fracaso del proyecto.
El equipo de riesgos reacciona con las medidas necesarias según la clasificación de la severidad de riesgos, dando tiempo necesario para crear un plan de respuesta, mejorando a cada evento estudiado. También se asignan tiempos para planificar la respuesta a los riesgos que se pueden presentar en el proyecto, logrando alcanzar las metas establecidas. Otra vez, esta técnica permite descartar los riesgos o permitir que los riesgos que tienen un menor impacto sean evaluados posteriormente, esto con el objetivo de enfocarse a los riesgos principales que tienen un mayor impacto. Se asigna, de la misma manera, se documenta un manual de riesgos asociado al proyecto que puede ser utilizado en proyectos similares en el futuro, ampliando la documentación basada en las lecciones aprendidas. Esto es muy importante porque en proyectos similares se pueden observar los riesgos inherentes al proyecto o al tipo de proyecto, lo cual mejora el análisis de riesgo enfocándose a los riesgos que tienen un mayor impacto. Bueno, esto es todo y espero que haya quedado claro los conceptos. Como conclusión podríamos tomar que la definición de proyectos es una de las etapas más importantes, las cuales tendrán una gran repercusión, y se deberá de entender qué tipo de definición se está haciendo para tomar la técnica adecuada para el proyecto. Cada proyecto es único, sin embargo, se puede hacer una base de datos para proyectos similares. Aquí es muy importante el juicio profesional de los expertos para poder identificar los riesgos y también poder congregar de una manera multidisciplinaria para poder hacer un correcto análisis y sobre todo una evaluación adecuada de los riesgos. Muchas gracias.